Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas, niños y niñas? Es muy bueno estar contigo hoy, ¿sí? Vamos a aprender hoy en español un poco sobre las preposiciones. Cuelga tu libro, pues vamos a hacer muchas anotaciones en la página 51. Sí, es una buena idea que nosotros vamos a aprender las preposiciones, pues hacen toda diferencia en un texto. Si yo no sé qué significa aquella preposición, no tengo cómo comprender el texto. Si yo si yo leo un texto sin preposiciones, se queda muy confuso. Por eso vamos a aprender qué significan ni todas se usa de la misma manera del portugués. ¿Sí? La preposición es una palabra invariable. No hay femenino o masculino, no hay singular o plural. ¿Sí? Que sirve para unir o establecer relación entre los elementos de una oración. Entonces, ela es muy importante para la comprensión, para la escrita de un texto. ¿Vale? Acá yo tengo la preposición a nuestra izquierda, un ejemplo a nuestra derecha. Yo voy a hablar la traducción y usted va a escribir al lado. ¿Vale? Visitó a su abuelita por sus compañeros. ¿Cuál es la preposición acá? A. ¿Visitó a quién? A su abuelita. ¿Sí? Tiene la misma traducción del portugués. Una cosa sobre la A. En portugués, la A puede ser artículo y puede ser preposición, pero que en español ella siempre va a ser una preposición, pues el artículo es la niña, la abuelita. O la es artículo, mientras que o a siempre va a ser preposición. ¿Vale? Segunda preposición, ante. Dijo ante todos que era extranjero. Su traducción es diante, ¿tá? Perante todos. Existe la palabra delante también, pero que es muy utilizada de yo estoy delante del teléfono, ¿vale? Bajo. Escondió la cartera bajo los libros, o sea, embaixo dos livros, ¿sí? Com, el café con leche estaba muy sabroso. Yo tengo la conjunción con, perdóname, ante, bajo, con. La traducción es con también. Compré los pantalones contra su voluntad. ¿Qué son pantalones? Calça. Pantalones cortos, short. Compré sus pantalones contra su voluntad. Es la misma traducción del portugués. Contra también. María tiene un corazón de oro. También, misma traducción de. Tiene el mismo uso del portugués. Cuando en portugués tú usarías de, en español tú usarás de también. Acá. Te quiero desde hace mucho tiempo. Desde la misma forma de portugués también. Hay una cosa interesante que cuando hablamos en teléfono, yo digo a ti, te llamo desde Argentina. Yo estoy en Argentina, tú estás en Brasil. Si yo te hago una llamada, yo hablo, te llamo desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Te llamo desde Argentina. O estoy en una red social y escribo un mensaje para usted. Un mensaje para usted. Y yo hablo. Un abrazo desde Brasil. Tú estás en Argentina, yo estoy en Brasil y yo hablo un abrazo desde Brasil, o sea, do Brasil, daqui, tá? Lugar donde quien habla está. Durante su visita al museo, Juan se maravilló con la belleza de las pinturas exhibidas. Durante, en este tiempo, al mismo tiempo. ¿Dónde vives? Vivo en Brasil. En portugués con M, tá? En español con N. Nada me interesa entre las ocupaciones que me presentas. Entre una cosa y otra. Mire que interesa es con S só, pues en español no tenemos SS.
excepto el mismo uso de exceto, menos, exceção. Conhecemos toda a América do Sul, excepto Colômbia e Paraná. Eu vou uma atenção especial para Ásia e hasta. Supostamente, estes dois tienen como tradução até. Mire, viajamos hacia el sur de Espanha, até o sul da Espanha. La fiesta durou hasta las 8 de la mañana. A festa foi até 8 da manhã. Maestra, pero que como dos palavras tienen la misma traducción, ¿son sinónimos? Son. Pero que en español tenemos usos diferentes. En portugués utilizamos até de la misma manera, en español no. Escriban ahí. Solo para recordar, ¿sí? Tengo certeza que ustedes ya estudiaron eso. Hacia indica aproximadamente. Até aproximadamente. Mientras que hasta significa limite. Limite, hasta. ¿Sí? Quando eu digo, la fiesta durou hasta las 8 de la mañana, eu quero dizer que não foi 8:10, 8:20, não, foi hasta las 8. Pero que se foi aproximadamente, eu tenho la fiesta durou hacia las 8. Si ella terminou 8:20, pero que eu não quero hablar, então foi hacia las 8. ¿Sí? Então, hacia aproximadamente sirve para lugar ou tempo. ¿Sí? Hasta limite sirve para lugar ou tempo. Quando eu digo a vocês que eu he viajado hacia Pernambuco, em direção a Pernambuco, pero que eu fui a Maragogi. Quando eu digo a você que eu fui hasta Pernambuco, eu não passei de Pernambuco, eu não estava antes de Pernambuco. Foi até Pernambuco. Até. Limite. Sim? Mediante. Resolvi o enigma mediante a ajuda de seu irmão. Irmão que não é nosso maestro. Irmão é irmão. Resolvi o enigma por meio da ajuda de seu irmão. Entonces, ¿cuál es la traducción? Por medio de. ¿Sí? Compré un libro para usted. El mismo uso de portugués. Te llamo por teléfono y te cuento lo que ocurrió. El mismo uso, ¿vale? Salvo. Salvo es un sinónimo de excepto. ¿Sí? Todos sus amigos, salvo Juan, que é um pesado, menos Juan, tá? Segundo, cocinó la sopa según las instrucciones de la vieja receta. Chicos, segundo, tá? Por meio de, pero que segundo é a melhor tradução. Llegamos a la escuela sin los libros, sem os livros, tá? Pablo puso su libro sobre el escritório. Sobre, em cima, ¿sí? Sobre, sob, no, sobre el escritório. Escritório em espanhol é escrivaninha em português. Muito bem, estão sabidos. Tras, escriban. Tras. Es muy importante en una interpretación de texto. Após, tá? Sin ninguna autorización, derrubaron el árbol que estaba após, atrás, depois do edifício. Certo? Maestra, sempre vai ser atrás? Não. A melhor tradução é depois. Tras a explicação da maestra, os alunos compreenderam o erro. Após a explicação da professora, depois da explicação da professora. Então, pode ser lugar ou pode ser tempo, ação, ¿sí? Según la RAE, Real Academia Española, que es quien decide todo de la lengua española,
También el uso del artículo al lado de la preposición de al expresar fechas, sobre todo a partir del año de 23 de enero de 2012, es válido también, ¿sí? Utilizar el de, ¿vale? Después que ustedes escriban la traducción, no hay error. Ustedes solamente tienen que tener mucho cuidado con hacia, hasta y tras. Salvo también que no es común a nosotros, ¿sí? Déjame ir para este lugar. Acá yo tengo la clasificación de las preposiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las preposiciones de ubicación? Localización. En, sobre, bajo, a través de desplazamiento, deslocamento, desde, hacia, ¿sí? De tiempo, a, con, durante, después, antes de. Material, hecho de. Posesión, la casa de la, de, la, ¿tá? Ahí nosotros tenemos el de instrumento, por medio de, mediante, de agente, hecho por, de propósito, para conseguir o por lograr. Lograr es sinônimo de conseguir, ¿sí? Su traducción es conseguir, muito utilizado en español. De causa, a causa de, por su culpa. De modo, a, com, de, em, por. Miren que el de es muy procurado, muy, de muchas clases. De referencia, acerca de, en referencia a, hablando de ti. De finalidade, determina a finalidade, o objetivo, a e para. Miren que a pode ser, mas tem uma coisa. Como eu vou saber, maestra? Com interpretação. Sim? Uma coisa muito importante. Em português, nós juntamos todo o que nos é possível. Eu estou falando pela 10ª vez. Presta atenção, menino. Não, gente, pela. Pela é a junção da preposição por mais o artigo a. Tá? E aí eu junto e fica pela. Em espanhol, nosotros no hacemos eso. Me gusta hablar por la. 2 palabritas y pronto. Miren. Acá. Por la. Por la. Por el. Por los. Por as. Mientras que en portugués yo tengo pelas, pelos, pelo, pela. ¿Sí? Crase en español no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos 2 vocales A para juntar. ¿Qué es la crase em português? A junção de A mais A. Preposição mais artigo. Pero que em espanhol eu não tenho 2 As. Alá, alas, que não sou eu. ¿Sí? Aos. Em espanhol, a los. Das, de las. Este libro es de las chicas, en español, das. Pero que maestra, no se junta nada. Se junta así. Solamente del, solamente del y al. Déjame hacer así. Del y al. Que é essa junção de mais el, do, e a mais el, ao. Eu vou al cine. Eu vou ao cinema em português. Junção de preposição a mais artigo o, el em espanhol. Del, do. Junção de del, de mais el. ¿Sí? Solamente isso. Não há outras contracções em espanhol. ¿Vale? Sí, chicos. ¿Dudas? Si se quedó alguna duda, escribe y dime en viernes. Viernes estaremos juntos. ¿Sí? Fue muy bueno estar con ustedes. Un beso. ¿Pero qué? Beso.